Calor, concha su madre.
Hola chicos, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Les habla el doctor Cristian Cáceres. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, doctor, sí se lo escucho. Perfecto. Y entonces el día de hoy vamos a hablar sobre patología colorectal. En este caso vamos a avanzar un poco de patología inflamatoria. ¿Ya? Entonces vamos a ver diverticulitis, que es un tema, diverticulosis y diverticulitis colónica. Es un tema bien preguntado, bien frecuente, que lo van a ver frecuentemente en la emergencia de los hospitales y tanto en medicina como en cirugía. Es una patología bien frecuente en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla para que podamos ver las diapositivas. Li- Listo, ahora, ¿sí logra ver la pantalla? Sí, doctor. Listo, entonces vamos a comenzar con un poco hablando de anatomía, ¿ya? Entonces, sabemos que, bueno, en esta figura vamos a ver una imagen del colon en su totalidad, ¿ya? En esta parte tenemos el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoides y acá la unión recto-sigmoidea y al final el recto, ¿no? Entonces, decimos que el colon aproximadamente tiene una longitud, si nosotros la medimos de 1 metro hasta 1,5 metros, ¿ya? Tiene un diámetro aproximadamente de 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros. Eh, Vamos a tener también las famosas austras, ¿ya? Y las tres tenias que tiene el colon. Va a ser una diferencia importante con el intestino delgado, ya que el intestino delgado no tiene estas estructuras que he mencionado, ¿ya? Entonces,
Y ven acá la disposición del colon, ¿no? El diámetro es mayor, ¿no? Las aortas y las tenias. La función principal del colon va a ser absorber el agua restante que le queda después de haber absorbido algunos nutrientes, ¿no? Proteínas, nutrientes, sales minerales, sales biliares, ¿no? Del intestino delgado. Entonces, lo que queda básicamente va a ser agua y esta agua va a ser absorbida por el colon en su totalidad. Casi el 90% de todo lo que cae al colon va a ser absorbido, todo el agua va a ser absorbida. Y el restante, los desechos, van a ser eliminados por la parte distal, pues, ¿no? En sigmoides y al final en el recto. ¿Ya? Entonces, em, es importante que sepan, ¿no? La disposición topográfica que tiene el colon, ¿no? Si nosotros hacemos, ponemos una imagen acá, ¿no? Acá, por acá estarían los brazos, ¿no? Por acá, este es el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? Hacia acá. Y si nosotros hacemos una línea, trazamos una línea transversal a nivel del ombligo, vamos a tener un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, perdón, cuadrante superior derecho, ¿no? Cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces, para tener una idea de qué estructuras podemos estar viendo, ¿no? Y al examen físico darnos cuenta de qué puede estar pasando dentro del paciente, ¿no? Qué estructuras pueden estar causando dolor, ¿no? Dentro del paciente. ¿Ya? Y tenemos acá la irrigación arterial del colon. Miren, entonces, el colon tiene una irrigación doble, ¿ya? Tanto de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior. ¿Ven acá? Entonces, la arteria mesentérica inferior es la arteria que va a irrigar todo el intestino delgado y la mitad del colon, del colon, ¿no? Tanto derecho como una parte del transverso. Entonces, si se fijan, acá tenemos la arteria aorta, la arteria principal. Hacia la línea media sale una arteria de gran calibre, que es la arteria mesentérica superior. Acá estos vasos, tanto iliales como ionales como iliales, están cortados, ¿no? Porque de acá saldrían los vasos que van a irrigar al I1 y al ilio. Entonces seguimos y miren cómo de la arteria mesentérica superior nace la arteria iliocólica, la famosa iliocólica, que al final va a dar una rama ilial y luego va a irrigar al apéndice cecal, la arteria pendicular, ¿sí? De la arteria cólica. Más arriba de la arteria cólica va a salir la arteria cólica derecha, que va a irrigar básicamente la parte derecha del colon, colon derecho o colon ascendente, ¿no? Miren. Y luego en la parte superior tenemos la famosa cólica media, que va a irrigar la parte del colon transverso. ¿Ya? Entonces, hasta esta parte es, hasta la parte o la mitad del colon transverso va a ser territorio de la arteria cólica perdón, de la arteria mesentérica superior. Y por debajo de esto, ¿no? Más o menos unos 7 centímetros por debajo de la arteria mesentérica superior encontramos a la arteria mesentérica inferior, un poco hacia la izquierda, ¿no? ¿Ven? Entonces, esa arteria mesentérica inferior va a irrigar la parte que queda del colon transverso, el ángulo esplénico. Tenemos también el colon descendente y el colon sigmoides, ¿no? Y parte del recto también. Entonces, miren, ¿no? De esa arteria mesentérica inferior van a dar ramas la cólica izquierda, ya que va a irrigar el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, y tenemos las arterias sigmoideas, que van a irrigar parte del colon sigmoide, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro la irrigación del colon? Y miren, la parte del recto, la parte final del recto, es irrigada por la arteria la arteria ilíaca, las arterias ilíacas internas, ¿ya? Entonces, hasta el sigmoide son irrigadas por la arteria mesentérica inferior y la parte del recto es irrigada, todo el recto es irrigada, el recto medio y el recto inferior es irrigada por las arterias ilíacas, ¿ya? Las arterias rectales que son ramas de la arteria ilíaca interna.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Sí, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a tener acá el drenaje venoso del colon. ¿Ya? Entonces, como ven, va a ser diferente, miren. ¿Ya? Entonces, acá teníamos la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, ¿no? Miren. Entonces, decimos que la vena mesentérica superior va a recoger la sangre venosa de todo intestino delgado, parte del colon transverso y el colon ascendente o el colon derecho. En cambio, la arteria mesentérica inferior, ¿no? Va a recoger toda la sangre venosa del colon descendente y del colon sigmoide. Pero acá hay una particularidad, que esta arteria mesentérica inferior se va a anastomosar con con la vena esplénica para formar la vena porta. ¿Ya? Entonces, esto es importante ya que algunas patologías eh, asocian este drenaje venoso para entender su fisiopatología. Ya, muy bien. Avanzamos entonces. ¿No? Entonces, miren, acá tenemos un corte eh, transversal del colon y vamos a ver las capas del colon, ¿no? Tenemos el epitelio, es un epitelio tipo cilíndrico en este caso, ciliado, ¿no? Y miren, debajo del epitelio tenemos la capa, bueno, la mucosa, la submucosa, la capa muscular, la subserosa y la serosa, ¿no? Miren, estas son las capas del colon. Y acá tenemos las famosas arterias, ya, las arterias que atraviesan el colon e irrigan, ¿no? Toda la pared del colon. Muy bien. Y si ustedes se fijan, la capa muscular tenemos dos tipos de músculos que irrigan, son dos tipos de músculos que están que intervienen en la peristalsis del intestino, ¿ya? Músculos longitudinales y músculos transversales. Por eso circulares, por eso tenemos esta disposición bien diferente, ¿ya? Diferente. Entonces, ¿qué es la diverticulitis? O la diverticulosis en este caso. Van a ser pequeñas bolsas, ¿ya? Que protruyen, ¿ya? En realidad son falsos divertículos porque no tienen todas las capas de la pared intestinal, ¿ya? No tienen todas estas capas, ¿no? No tienen de repente capa muscular, ¿ya? Entonces, y cuando se inflaman, ya van a ocasionar diverticulitis, ¿ya? O cuando se obstruye la luz del divertículo. Entonces, la prevalencia global, miren, en diferentes países va a variar de acuerdo básicamente a la dieta, a los estilos de vida, ¿ya? Entonces, el lugar donde menos hay, si ustedes se dan cuenta, es en África, miren, la incidencia es muy baja de diverticulitis, ¿ya? En nuestro medio se dice que es similar, es la incidencia es un poco similar a la de México, ¿no? Entonces, decimos que la diverticulitis tiene una incidencia mayor en pacientes que tienen mayor edad, generalmente los 80 años es el pico de la diverticulitis, ¿ya? Con un 71% de casos, de ahí va bajando, miren. Mientras menos edad tiene un paciente, menos incidencia de diverticulitis, ¿ya? Entonces se dice que la progresión desde que un paciente es diagnosticado de diverticulosis a diverticulitis es de más o menos 10 años, ¿ya? 10 años. ¿Ya? Entonces, de todos los pacientes que tienen diverticulitis, generalmente 12% de los pacientes va a tener alguna complicación, como abscesos, van a tener fístulas o alguna perforación, ¿ya? No es tan frecuente. Y como ven acá, miren, acá tenemos en esta imagen como en este esquema, ¿ya? Las diferentes fases de la diverticulitis,
¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un divertículo, solo la diverticulosis, ¿ya? Miren cómo es. Es un sáculo, es un saco, ¿ya? O una herniación de la pared del intestino, ¿ya? Y miren, esta es la famosa diverticulosis. ¿Y cómo se ve la diverticulosis? Que se ve como pequeños agujeros, miren, o herniaciones en la pared del colon, ¿ya? Y acá tenemos, ¿ya? Eh, un divertículo que ya está lleno de algún coprolito, de heces o alteración en la flora microbiana. Ya ustedes saben que dentro del intestino tenemos una flora microbiana o una microbiota, ya donde hay un balance entre los microorganismos que son, eh, que son buenos para el organismo y otros que nos pueden causar algunas infecciones, ¿no? Entonces eso debe estar en un balance para que no ocurra ninguna complicación. Pero ¿qué pasa en la diverticulosis? ¿Ya? Este balance se altera, ¿ya? Porque miren, dentro de este sáculo se puede acumular heces. Las heces que no se mueven, que no se mueven dentro de esta parte, de este divertículo, permanecen ahí y alteran la microbiota intestinal. Entonces, al alterar la microbiota, van a aumentar las bacterias que nos van a causar daño y van a causar síntomas. Van a causar síntomas. ¿Ya? Van a causar síntomas. Entonces acá tenemos la impactación fecal, ¿no? Y los síntomas gastrointestinales. Y los síntomas gastrointestinales. Ya, entonces a esta impactación fecal que solo conlleva un cambio en la microbiota intestinal, ¿ya? Y una inflamación leve de esta zona, ¿ya? Se llama una enfermedad diverticular no complicada, ¿ya? Entonces, hay pacientes que refieren leves dolores de forma intermitente en el lado izquierdo, que es el lugar más frecuente donde aparece el divertículo, ¿no? Entonces, no necesariamente este divertículo está complicado, ¿no? Pero dan síntomas. Entonces, ¿cómo se verían estos divertículos? Miren, se verían así, ¿ya? Entonces, acá vemos una imagen microscópica. ¿Qué vemos acá? Las famosas criptas del Lieberkühn, ¿no? Y vemos acá un ganglio, ¿no? Un ganglio reactivo, o centinela que nos va a dar una respuesta inflamatoria, ¿no? Inmunológica en caso de que ocurra una microperforación, ¿ya? Entonces, este es un corte histológico. Y acá vemos, miren, cambio de la arquitectura, ¿no? Cambio de la arquitectura. Miren acá las criptas cómo están, un poco ordenadas, pero acá ya hay cambio de la arquitectura. Entonces, esto va a causar síntomas, ¿ya? Pero no necesariamente quiere decir que esta diverticulosis está complicada, ¿ya? Generalmente da síntomas, distensión abdominal, incluso puede confundirse con síntomas de intestino irritable, ¿no? Muy bien, entonces estas dos características se llama enfermedad diverticular no complicada. Pero ¿qué pasa cuando ya se complica? Puede haber hemorragia, puede haber microperforaciones, causar infección local, peritonitis, abscesos o fístulas, ¿no? Y a esto se llama ya enfermedad complicada, ¿no? Como ven acá, miren la, cómo está este divertículo, ¿no? Está limpio, parece que no hay nada por dentro, todo tranquilo, pero miren este divertículo. Se ve que hay pus, está enrojecido, incluso hay pequeñas retracciones, ¿no? Y acá vemos cómo hay alteración ya de inflamatoria, células inflamatorias alrededor de toda esta pared intestinal. Entonces, una gran diferencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diverticulosis? La edad avanzada ya hemos visto, ¿no? Generalmente la edad avanzada, ¿por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, las fibras de colágeno se hacen más débiles. Entonces,
la pared, las fibras musculares también de la pared del colon se hacen más delgadas. Entonces, es más propenso de que un paciente tenga las famosas herniaciones o protrusiones por divertículo. ¿Ya? La dieta baja en fibra, ¿ya? Que va a generar constipación, y esta constipación aumento de la presión intraluminal y las herniaciones, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el uso de AINES y corticoides. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, a los pacientes que tienen diverticulosis es importante tener en cuenta el uso de estos medicamentos, ya que si inhibimos las prostaglandinas, vamos a quitar el moco protector que tiene, la mucosa del colon. Si inhibimos este moco, va a ser más fácil que ocurra una infección, incluso laceración de esta zona. Ya las corticoides que nos van a inmunodeprimir, la diabetes mellitus, ¿no? El riñón poliquístico está asociado a diverticulosis, ¿ya? Y el síndrome de Marfan, ¿ya? Y este síndrome de Ehlers-Danlos también. No es tan común, pero también está asociado, ¿ya? Más asociado de ellos es el riñón poliquístico. Si tienen un paciente con riñón poliquístico, hay que buscarle también divertículos en el colon. Ya que tenemos los factores de riesgo, ya miren, acá hay una tabla donde nos indican cuáles son los factores protectores y los factores asociados a complicaciones de divertículos. Nosotros, miren, la fibra hay que aumentar el consumo de fibra, ¿no? Las nueces, el porcor, mira. La dieta, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Las carnes rojas, hay que reducir el consumo de carnes rojas, ¿ya? Estilos de vida, tenemos que aumentar la actividad física, disminuir disminuir el índice de masa corporal, ya que la obesidad está asociada a diverticulitis, ¿ya? El, el cigarro, ¿no? La medicación, recuerden, los AINES, la aspirina, ¿no? Los corticoides, esos hay que disminuir su consumo, ¿ya? Y miren, acá vemos en este cuadro la fisiopatología, cómo ocurre, cómo pasa la diverticulitis. Entonces vemos acá la pared del colon, la capa muscular, la capa mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa. Y si ustedes se dan cuenta, el divertículo no tiene todas las capas, miren. Acá está la muscular, pero en un divertículo verdadero, la muscular tendría que también envolver al divertículo, ¿no? Pero no, la capa muscular se queda acá y comienza otra vez acá, ¿no? Entonces, hay una protrusión generalmente por los vasos rectos que atraviesan, que irrigan el colon. Entonces, al haber un vaso recto que atraviesa el colon, va a crear una debilidad en la pared del colon. Entonces, por esta debilidad es por la cual se forman los divertículos al aumentar la presión intraluminal. ¿Dónde hay mayor presión intraluminal? Generalmente en el colon sigmoides, en la unión recto-sigmoidea, que es la parte más estrecha. Entonces, al aumentar la presión intraluminal, poco a poco, con el pasar del tiempo, pasan años, ¿no? Esta protrusión, esta debilidad va causando una leve protrusión hasta que se forma una protrusión completa de los famosos divertículos, ¿no? Miren cómo acá la capa mucosa es la que protruye, ¿ya? Y acá tenemos las famosas fibras de colágeno, miren, ¿ya? Que algunos factores de riesgo genéticos están asociados con la alteración de estas fibras de colágeno. ¿Ya? Hace más débil la pared del colon y hace más propenso a los divertículos. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos la capa mucosa, el epitelio, ¿no? Y aumenta ya la presión intracolónica. Es el primer mecanismo por el cual ocurre la diverticulosis. Después, ¿qué pasa? Las bacterias van a ser diferentes. La microbiota va a ser muy diferente en este espacio que en el colon normal, porque acá generalmente las heces están fluyendo, pero en cambio acá no, ¿no? Las bacterias ya se crea un medio de cultivo para estas bacterias. Entonces cambia la microbiota, crea inflamación en esta zona y el paciente va a tener dolor, un dolor inexplicable que no le toma importancia porque toma en segundo analgésico y le pasa, ¿no?
Entonces, si el paciente es inmunocompetente, generalmente no va a tener mayor riesgo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente es diabético, usa corticoides, es un paciente oncológico de repente, ¿no? Estas bacterias ya van a causar de repente un efecto mayor, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Viene el fecalito otra vez, viene un fecalito, se impacta el fecalito igual que la apendicitis, ¿ya? Y bueno, va a comenzar ya la inflamación, ¿no? La infección y las microperforaciones de la mucosa, ¿ya? Estas microperforaciones pueden ser microperforaciones o perforaciones completas, donde el agujero es tan grande que puede salir el fecalito hacia afuera, ¿ya? O también, otra complicación es que ocurra una lesión de estos pequeños vasos sanguíneos. Si hay una lesión, una de las complicaciones también de la diverticulitis es la hemorragia digestiva baja. Hay una erosión de los vasos sanguíneos y con la consecuente sangre, ¿no? Sangrado intraluminal, y luego el paciente viene pues por una hematoquesia, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clínicos de la diverticulitis? ¿No? Un dolor abdominal, generalmente más frecuente en la fosa ilíaca izquierda, ya que la localización más frecuente va a ser en la unión recto-sigmoidea o en el colon sigmoides. Va a haber fiebre, ¿ya? Por la reacción inflamatoria, náuseas, vómitos, alteración del tránsito intestinal, puede haber eh, deposiciones líquidas, ¿no? Y también distensión abdominal. ¿Ya? Diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico? Clínico más laboratorio, ¿ya? Y el estándar, por ejemplo, mira, ¿no? Clínico, ¿qué veríamos en el examen clínico? Al paciente debemos examinarlo, ¿no? Vemos dolor a la palpación generalmente en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Laboratorio, vamos a encontrar leucocitos elevados, ¿no? La PCR elevada. La ecografía va a depender de en qué grado de diverticulitis estés. Si es una diverticulitis generalmente incipiente o es una diverticulosis, la ecografía no nos va a ayudar mucho. No vamos a tener grandes datos. En cambio, con la tomografía sí, ¿no? Nos va a dar ya mayor dato, nos va a dar una imagen de repente de la pared, de la pared del colon, si está indemne o no, si hay una colección en esa zona o una colección ya más lejana o hay una peritonitis, si hay líquido libre, si hay perforación, ya nos va a dar mayores datos en relación a la diverticulitis. Entonces, es el gol estándar para el diagnóstico de una diverticulitis. Y la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética nos ayuda en caso de alguna complicación asociada a la diverticulitis, como cual una no tan frecuente que es la fístula recto, ya sea recto vaginal en el caso de la mujer o eh, recto vesical, ¿no? No, perdón, puede ser del colon sigmoides hacia la vagina o hacia la vejiga, ¿no? Entonces, esos son los órganos que están aledaños, en los cuales puede haber una fístula, ¿no? El paciente viene por piguria, ¿no? Viene por fecaluria, dice, no, doctor, mis heces huelen, perdón, mi orina tiene heces, ¿no? Entonces hace infecciones urinarias a repetición. Entonces, en ese caso sospechamos de una fístula eh, colo vaginal o colo vesical y está indicado en estos casos la resonancia magnética antes que la tomografía. Entonces, miren, ¿no? Acá vemos ya la diverticulosis, ya vamos a ver la pared del colon y una diverticulitis aguda, ¿no? Cómo está inflamada esta zona. Aumenta el tamaño de la luz. Y acá en esta zona, miren cómo vamos a ver la tomografía con contraste. Ya vamos a ver los divertículos
en esta zona. Y la resonancia magnética también, ¿no? Mira, va a ver los pequeños divertículos también. Pero generalmente sirve para complicaciones. Miren, acá tenemos la vejiga. Entonces, cuando un divertículo se inflama y puede ocurrir una comunicación entre la vejiga y el divertículo. Y ese que las famosas fístulas. Entonces, la clasificación es no complicada. Ya la complicada, donde se forman los abscesos, la perforación, las fístulas o la obstrucción, ¿no? Y existe la famosa clasificación de Hinchey. ¿Ya? Entonces, otro método diagnóstico en caso de que no esté complicada la diverticulitis, ¿ya? Entonces, eso en caso de diverticulosis. El paciente viene por dolor de forma intermitente en el lado derecho, ¿no? Y nos hace sospechar de una diverticulosis. El diagnóstico también se puede hacer por una colonoscopía. Entonces, ¿qué nos va a decir la colonoscopía? Entramos y nos va a ver, miren, las pequeñas aculaciones o herniaciones de todo el colon, ¿no? Y de manera endoscópica existe una clasificación, ya la clasificación de DICA que nos va a indicar, ya, que está diseñada para evaluar la enfermedad diverticular del colon, para predecir generalmente el riesgo de complicaciones futuras, ya, y en algún momento nos va a decir si hay necesidad de cirugía o no, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos eh, una puntuación ya del 1 al 3, DICA 1, ¿no? Del 1 al 3, DICA 2 hasta el 7 y el DICA 3 mayor de 7, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, la localización del divertículo, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si es en el lado izquierdo, mire, tiene 2 puntos, lo puntuamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es más frecuente en el lado izquierdo? Los números de divertículos, ¿no? Miren, tiene más de 15, menos de 15, acá pones otro punto más, la inflamación, ¿no? Si hay hiperemia, si hay erosión, ¿no? Ponemos los puntos. Si hay pus, ¿no? Si hay estenosis también, miren, ya si hay sangrado, entonces puntuamos, ¿no? Entonces, un DICA, un DICA mayor a 7 quiere decir que el riesgo de complicación es muy elevada. Generalmente hay un 22, ¿no? Un 22 a 30% de alguna complicación. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Si el paciente tiene un DICA mayor a 7, tiene que hacerse una cirugía electiva, ¿no? El paciente se le dice, ¿sabes qué? Tienes un alto riesgo de que te puedas complicar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, en tu caso, tenés que visitar a un cirujano para que te haga una cirugía electiva, una resección de esa parte que está afectada más una anastomosis, ¿no? Es diferente hacer una cirugía en un paciente que está todavía con una inflamación leve que con una perforación, ¿no? Generalmente en ese caso ya de repente ya no se puede hacer una anastomosis, sino una resección más una colostomía, que es una cirugía un poco más mutilante para el paciente, ¿no? ¿Sí? En cambio, si tenemos un DICA 1, al paciente le indicamos solo cambios en los estilos de vida. ¿Sabes qué? Si eres obeso, baja de peso, deja de fumar, deja de consumir AINES, ¿no? Eh, si es un DICA 4 a 7, le decimos, por ejemplo, puedes tomar ya antibióticos, hay que dejar de consumir los AINES, hay que cambiar tu dieta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la famosa clasificación de DICA. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, acá tenemos igual los predictores, ¿no? La familia de antecedentes familiares, ¿no? Eh, la cantidad del colon afectado mayor de 5 centímetros, los accesos retroperitoneales, colecciones, ¿no? La severidad de DICA que hemos hablado, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, acá otros factores como la alteración en la microbiota, ¿ya? Y esta famosa, eh,
la, la calprotexina fecal. ¿Ya? Esto es un reactante de fase aguda que lo vamos a tener en las heces que nos va a ayudar a predecir si hay alguna inflamación del colon. ¿Ya? Si está elevado, nos puede decir que puede haber una enfermedad diverticular. Y acá tenemos la famosa clasificación de Hinchey, miren chicos. ¿Ya? Hinchey 1, generalmente un absceso localizado pericólico. Hinchey 2, un absceso más grande. Ya generalmente puede ser ya en el paracólico e incluso pélvico. Hinchey 3 hay una perforación, hay microperforación con pus, una peritonitis purulenta, y Hinchey 4 y hay una peritonitis fecal. ¿No? Acá también, miren, tenemos acá las microperforaciones, ¿no? Las complicaciones de la diverticulitis, miren chicos. Ya, generalmente tenemos los abscesos, ¿no? La peritonitis fecal, miren, y las fístulas, como les decía, miren. Acá tenemos la vejiga, se forma una comunicación entre la vejiga y el colon. ¿Ya? Las heces pasan a la vejiga y el paciente refiere fecaluria, ¿no? También puede generar síndrome adherencial, ¿ya? Masa, plastrones, y puede generar también estrechamiento, estenosis del colon. Si hay inflamaciones a repetición, este colon se cicatriza, se estenosa y puede incluso confundirse con un cáncer de colon. Nos ha pasado varios casos donde se nota una masa engrosada en esta zona como una tumoración y pensamos que es cáncer, pero al final la patología nos dice que es diverticulitis, ¿no? Entonces, un diagnóstico diferencial también de la diverticulitis es el NM de colon. ¿Ya? El tratamiento. El tratamiento de la no complicada generalmente son antibióticos, un cambio de dieta, ¿no? Y generalmente es ambulatorio. Cuando es ya complicada, ya damos antibióticos endovenosos. Y la cirugía es reservado en casos graves o recurrentes. Cuando ya generalmente el paciente tiene más de 2 recurrencias al año, está indicada una cirugía resectiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, ya, si el paciente es inmunocompetente, tiene alguna comorbilidad, enfermedades, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá? El riesgo, ¿no? Un bajo riesgo o un alto riesgo. Vamos a ver qué, los glóbulos rojos, vamos a ver el PCR, ¿no? La fiebre o no. Si no hay esto, es un bajo riesgo. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Que cambie de dieta, una dieta generalmente líquidas, le damos antibióticos vía oral. Luego, vamos a evaluarlo 2 a 4 días. Si ha mejorado, seguimos con la dieta, ¿ya? Una dieta blanda, y completamos el tratamiento por 7 a 10 días, ¿no? Y continuamos con el seguimiento después. Pero si tiene fiebre, ¿no? Tiene fiebre, leucocitos elevados, el PCR elevado, tiene alto riesgo. Entonces, en este caso, el paciente ya necesita tratamiento antibiótico endovenoso y el paciente tiene que ser internado. Vamos a evaluarlo en 2 a 4 días y vamos a ver si hay complicaciones o no. Si no hay complicaciones, perfecto, seguimos con el antibiótico, pero si el paciente no mejora a partir de esto, incluso puede ser que el tratamiento antibiótico haya fracasado y necesite un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, y acá tenemos las complicaciones de los de diverticulitis, ¿no? Los abscesos, si el absceso es menor de 3 centímetros, generalmente se puede manejar con antibióticos si no hay signos de sepsis, ¿no? Si no hay signos de sepsis, si el paciente es inmunocomprometido, ¿no? Antibióticos vía oral y cambio de dieta. Pero si el absceso es más grande, ¿ya? Hay que hospitalizar al paciente, hay que dar antibióticos endovenosos. En algunos casos, si el absceso es grande, tiene que recibir o es candidato a un drenaje percutáneo, ¿ya? Y una cirugía electiva. Entonces, el paciente hay que prepararlo para la cirugía, para que sea la cirugía más segura y que evitar alguna complicación asociada.
¿no? Pero si tenemos ya un paciente con una peritonitis fecal, va a ser el escenario otro, ¿no? Hay que hospitalizarlo, hay que sí o sí darle tratamiento endovenoso, hay que dar analgésicos, ¿no? Hay que ver si está estable o si está hemodinámicamente estable, ¿no? Si está estable, generalmente puede ser resección, ¿no? Más una colostomía. Y si está inestable, si está estable, puede ser una resección más anastomosis primaria. Entonces, por eso es importante ver al paciente, hacer una endoscopía, perdón, una colonoscopía con los parámetros DICA. Con esto, bien, chicos, con esto podemos prevenir. Si vemos un DICA mayor de 7, generalmente el paciente le decimos a qué antibiótico, hay que prepararte para una cirugía electiva, para que sea una resección más hasta más anastomosis primaria y no tenga que andar el paciente con una bolsa de colostomía en la casa, ¿no? Por varias semanas o meses. Pero si vemos un paciente muy inestable, que está en shock séptico por una peritonitis fecal, lo más probable es que tengamos que hacer solo una resección más una colostomía tipo Hartmann, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Eh, ¿Cuál sería el momento ideal para poder realizar una colonoscopia y aplicar la escala DICA tras un periodo de diverticulitis aguda, más que nada? El, el mejor periodo para hacer una colonoscopía. Ujú. El mejor periodo para hacer una colonoscopía es cuando el paciente esté en esta fase, en la fase de diverticulitis sin, sintomática, sin complicaciones. Ahí está bien, gracias. Ya, entonces, si nosotros hacemos pero ya, entonces, eso no quiere decir que en esta fase esté contraindicado la colonoscopía. También se puede hacer en algunos casos. ¿Por qué, por qué hay una discrepancia en esta zona? Hay algunas escuelas donde dicen, ¿sabes qué? No hacemos colonoscopia en ningún paciente, y otras dicen que sí. Recuerden que cuando hacen la colonoscopia ingresan por acá con el colonoscopio y para ver la totalidad del lumen del colon, ¿qué hacen? Insuflan el gas, ¿no? Aire ambiental. Este aire ambiental hace que haya distensión del asa colónica y puede haber, si hay una microperforación, puede haber una perforación completa, ¿no? Del colon. Entonces ocurriría ya una complicación asociada a un procedimiento, ¿no? Pero actualmente se ha demostrado que el riesgo de una complicación, una perforación asociada a una colonoscopía en una fase aguda, en esta fase de diverticulitis, básicamente eh, es la misma que como si no se le hiciera. El riesgo relativo es similar, pero actualmente no se aplica eso, ¿no? Generalmente los gastroenterólogos dicen, no, ¿sabes qué? Cuando esté en la fase aguda, no voy a entrar a hacer una colonoscopia. Hay que esperar que pase la fase aguda, darle antibióticos, darle manejo, no sé, con fluidos, salvo que sea pues una diverticulitis, una complicación como hemorragia, ¿no? En esos casos sí estaría indicada una cirugía, perdón, una colonoscopia de emergencia. Es uno de los pocos casos en donde la colonoscopia de emergencia sí tiene un efecto, a ver, el beneficio es mayor que el riesgo, ¿ya? En la hemorragia, ¿sí? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces recordar dónde es la parte más frecuente. ¿Dónde? En la unión recto-sigmoidea, con el colon sigmoides, es la zona más frecuente. Después le sigue el colon izquierdo, ¿ya? Tienen que recordar también la clasificación de Hinchey, los factores de riesgo asociados a
a la diverticulitis, ¿ya? Y a diverticulosis, y la clasificación de Hinchey. ¿Ya, chicos? Hinchey, es importante, la clasificación de Hinchey. Esa deben saberlo a la memoria. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos ahí la clase el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Un momento, doctor Cáceres, buenas. Voy a tomar asistencia de los chicos, así es que Ah, un ratito voy a mostrar el QR, ¿sí? Un momentito. Listo, chicos, para que marquen su asistencia, tienen 2 minutos, por favor. Doctor, discúlpeme que la actividad está oculta. A todos les sale igual. A los que sale que está oculto, vuelvan a ingresar cierren su aula virtual, vuelvan a ingresar. Y en caso vuelva a salir, necesito que me envíen el pantallazo con el nombre para poder informar a virtualización para saber por qué les está saliendo oculto. Y una pregunta, ¿los anteriores asistencias sí las han marcado? La vez pasada tampoco me dejó, doctor, y envié mi nombre con los teléfonos que me dejaron la vez pasada. En realidad, entonces, ¿has marcado asistencia en alguna actividad? Sí, antes sí me dejaba, pero ahora ya no sé por qué no me deja. Ya, por favor, tómale pantallazo y con tu nombre, envíame, por favor, a través del WhatsApp, nomás Doctor, envíame. ¿Verdad? disculpe, a mí me sale igual que a mi compañera. Ya listo. Entonces ahora no solo necesito su nombre, sino necesito el pantallazo para demostrar a la ingeniera y vea ella qué es lo que está pasando, por qué le sale oculta la actividad a ustedes. Doctor, Doctor, disculpe, es buenas que, noches. sí, disculpe, pero es que ahora sale, doctor, que no No está está disponible disponible para para automarcado. automarcado. Ya, voy a nuevamente salir yo del aula y voy a nuevamente ingresar. Jueves 19. Asistencia, sesión 9, grupo 20 de marzo. Este es fecha, tiempo. ¿Alguien ha marcado la asistencia? Solo 3 me han hablado, en todo caso el resto sí ha marcado, ¿no? No, No, doctor, a doctor. mí también me parece que no está para automarcado.
Sí, Entonces, igualmente ¿alguien a ha mí, marcado? doctor. ¿Alguien Me ha podido parece que es marcar? de todos. Somos varios, doctor, que no hemos podido marcar. Claro, quisiera saber si alguno de ustedes, de los 31 que han ingresado, de los 49 que son, 31 han ingresado, y quiero saber si alguno de los 31 que ha ingresado ha marcado. A mí sí me dejó, ahorita recién. Listo. Ya, perfecto. A ver, voy a ver esto. Ya. Entonces, No, las que doctor, me dijeron que todavía. les salía no habilitado, ¿cómo les va? Sigue No, sin eso. doctor, sigue Sigue saliendo esta saliendo A opción. mí así, me doctor. sigue saliendo que no está disponible para automarcado. A mí también, Ya, doctor. listo. Igual. Ya, entonces voy a necesitar una cosa. Que solo me envíen el caso de una. ¿Ya aquí me puede enviar? Mm, A ver, ahí se lo puedo mandar. Doctor, No, o sea, necesito que me lo envíen por WhatsApp con el pantallazo para yo enviar a la ingeniera. sí, doctor, Y a mí entonces, también como como delegado son tampoco me sale. muchos, ¿Te lo puedo mandar yo? sí, por favor, Fabián. ¿Ah, tú tampoco pudiste marcar? Sí, doctor, hasta ahora me sale el mismo mensaje, que la sesión Ya, está... envíame entonces tu caso y el resto que haga una lista para enviar a virtualización. Ya, listo, doctor. Listo, gracias chicos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor.